Les voy a contar una historia porque resulta que hace más de 4.500 años en Egipto existía un faraón llamado Djoser, que tenía un problema muy grande porque en ese entonces pues era el faraón quien debía administrar o de cierta manera controlar cómo se desenvolvían la población en una región en específico. Y Djoser, el faraón, tenía esta misión de construir la pirámide más grande jamás vista hasta ese momento, que es la pirámide de Soser. Sin embargo, para construir la pirámide no podía hacerlo él, tenía que utilizar a personas, tenía que utilizar recursos, tenía que utilizar herramientas y el hecho de organizar a miles de esclavos, en ese entonces de obreros, de gestionar los materiales, de saber de dónde iban a traerse los materiales para construir esta pirámide y garantizar que cada piedra estuviera en el lugar correcto, pues era una tarea que sencillamente era complicada. Y en ese momento, pues el visir Imhotep, que recordemos que el visir era en la cultura egipcia la persona encargada de administrar el gobierno y de aconsejar al faraón, eh, comenzó a pensar, el visir, este visir Imhotep comenzó a pensar en cómo administrar, cómo organizar el trabajo, ¿no? Lo que hizo fue administrar diferentes grupos de obreros por actividades específicas, comenzó a establecer horarios de trabajo, jornadas para los diferentes obreros, esclavos en ese momento, y comenzó a establecer sistemas que crearan una estrategia de organización que tenía un objetivo común, que era en ese momento crear la pirámide más grande del mundo. Entonces, podríamos decir que la administración surge desde mucho antes, cuando los administradores del hogar, las personas administraban sus recursos, pero en el entorno empresarial o en el entorno organizativo, por decirlo de otra manera, pues surge en esos contextos en donde se enfrenta una persona a un desafío en donde no solamente debes crear la administración y la planeación para lo que tú vas a hacer, sino que debes involucrar a otras personas, a otros materiales. Y esto mismo sucede, por ejemplo, con perdón, con el ejército romano. Recordemos que cuando el ejército romano creó un imperio precisamente por su capacidad de organización que tenía, ¿no? Porque de cierta manera los romanos utilizaron la administración para organizar sus ejércitos y para construir sus carreteras. En un momento la cultura sí, la civilización, la población romana tuvo un gran auge y un gran imperio precisamente por su capacidad de organización. Y Roma era una de las ciudades más estructuradas en términos económicos, en términos políticos, en términos de arquitectura. De ahí salen incluso los acueductos y muchas de las estructuras que conocemos actualmente. Pero esto lo hicieron gracias a que supieron de cierta manera administrar sus recursos, administrar sus personas, su población. Lo mismo sucedió con los mercaderes, ¿no? Los mercaderes en su momento pues se organizaban para tener sus recursos, para poder venderlos, para poder gestionarlos, para poder administrarlos. Sin embargo, todo esto se dio de una manera de cierta forma intuitiva y poco estructurada porque era cada persona se podía administrar como se le ocurriera, como le pareciera mejor, hasta que a principios del siglo XVIII y XIX surge lo que hoy conocemos como la industrialización, ¿no? Con la creación de la máquina de vapor, comienzan ya las fábricas a tener más trabajo, a producir más, a contratar más gente, comienzan las personas a irse del pueblo o de los campos a la ciudad, a las fábricas, y entonces aquí es donde surge la administración moderna, ¿no? Que básicamente es la administración que se utilizó en su momento para jerarquizar y entender cómo es que funcionaba la organización para establecer políticas, estructuras, formas de gestionar a esta organización para cumplir un objetivo común, porque recordemos que ha existido desde la antigüedad, pero no existía como tal una manera de entender la economía o la administración teóricamente, estructuradamente. Eh, entonces, precisamente, cuando nosotros entendemos que la administración surge del comportamiento humano, pero ya las teorías, como tal, el fundamento de la administración se enfoca principalmente a partir de la revolución industrial, entonces vamos a ver que a pesar de que surge en la época de la revolución industrial, lo que encontramos es que ha evolucionado o han evolucionado
las distintas teorías, precisamente respondiendo a las necesidades de las organizaciones y de las empresas, ¿no? Al inicio de la administración, como tal, la administración moderna, o lo que se conoce como la administración moderna, pues existían todas estas fábricas que lo comenzaron a utilizar la máquina de vapor, de comenzar a contratar a muchos obreros. Sin embargo, esto hizo que existiera un problema. El problema era que todas estas fábricas estaban desorganizadas, no existía una buena productividad por parte de los trabajadores porque además ellos trabajaban a ritmos diferentes. Y de ahí surgió la administración científica al inicio de los años 1900, específicamente en 1905, cuando en una fábrica de acero, en donde, pues imagínense, una fábrica de acero donde todo el tiempo el ruido es constante, es ensordecedor para las personas, los trabajadores están sudando todo el tiempo, están levantando diferentes palas de carbón, porque dependiendo de la actividad que estaban haciendo, pues debían utilizar su pala y hacer sus herramientas utilizar sus herramientas para poder ejecutar su labor. Y también había algo diferente y es que muchos trabajadores hacían las cosas de una manera, otros no sabían hacerlo de la misma manera, unos trabajaban más rápido, otros más lento, se desperdiciaban recursos, es decir, estaba todo desorganizado y nadie sabía exactamente qué era lo que estaba pasando en esta fábrica. Específicamente, esto fue en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y aquí es donde entra el padre de la administración científica, que es Frederick Taylor, que fue un ingeniero que estaba obsesionado con la eficiencia. Y él lo que hacía era pasear a través de la fábrica con un cronómetro en la mano y empezar a medir cada movimiento de los obreros. Entonces comenzó a observar y comenzó a analizar cómo es que hacían los obreros cada una de sus actividades. Y descubrió a través de la observación y del análisis y la documentación que si los trabajadores en ese momento utilizaban una pala del tamaño adecuado para cada tipo de material, ellos podrían moverse más rápido sin agotarse en este movimiento de la carga. Entonces, al descubrir ese pequeño aspecto, encontró que a través de este proceso metodológico de observar, analizar, documentar y encontrar una solución a este problema, y encontrar una solución súper práctica que además era muy fácil, pero que nadie podía observarla, pudo hacer que la productividad de esta empresa de acero aumentara en un 200%. Entonces, lo que descubrió él es que hay una mejor manera de hacer el trabajo, que siempre hay una mejor manera de hacer el trabajo y que se puede descubrir mediante el análisis y la experimentación en toda organización, ¿no? Y de ahí surgió la administración científica, imagínense, desde el año 1900, pero eso se aplicó para muchas empresas y actualmente lo siguen utilizando muchas empresas. Ahorita lo que voy a hacer es como un recuento histórico, pero les voy a dar ejemplos actuales, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, Toyota hace esta división del trabajo en donde cada parte del proceso de esta división del trabajo está optimizada para generar una máxima eficiencia. Entonces, básicamente, la administración científica se enfoca en la eficiencia y la productividad en el trabajo, en hacer más con menos, en aplicar el método científico para entender los procesos y entender cómo es que nosotros podemos ejecutar y optimizar cada uno de esos procesos. Y precisamente a partir de ahí comenzaron a estandarizarse los procesos, pero con enfoque en la eficiencia y la productividad. ¿Les suena parecido a lo que muchas empresas actualmente hacen? Bueno, esta fue la teoría de la administración científica. Pero ¿qué pasa? Tan pronto como empezó a surgir la administración moderna, también comenzaron a surgir diferentes teorías de la administración. Específicamente, hay una teoría que se le denomina, perdón, la teoría clásica de la administración, que esta teoría precisamente la fundó o la creó Henry Fayol. Y lo que pasa es que a finales del siglo XIX, en Francia, había una empresa, un problema que casi nadie lo notaba, casi nadie se daba cuenta de este problema. Una empresa, una de las mayores minas de carbón de Francia, estaba en una crisis muy grande porque tenía pérdidas económicas, los trabajadores estaban desmotivados, la productividad caía, la empresa como tal estaba al borde del colapso y la situación no mejoraba. O sea, a pesar de que utilizaban procesos para mejorar la eficiencia y para entender qué era lo que estaba pasando, realmente nadie sabía qué pasaba. Y entonces fue cuando un ingeniero de minas, que se llamó Henry Fayol, fue nombrado el director general de esta empresa, de esta mina sí, de carbón. Entonces, ¿qué pasaba? La mina tenía los recursos con los que debía trabajar. Tenía trabajadores y los trabajadores pues eran utilizados como recurso humano, como talento para poder ejecutar todas las labores. Y también tenían maquinaria porque ya estaban en la época de la industrialización. Sin embargo, Fayol descubrió que la empresa carecía de un sistema de gestión eficiente, es decir, la empresa como tal no contaba con una estructura, con una organización de administración común, sino que
en lugar de tomar decisiones que fueran estructuradas hacia un objetivo, hacia unos sistemas, se tomaban decisiones apresuradas y por eso se cometían muchos errores y por eso se desperdiciaban muchos recursos. Y entonces Henry Fayol, al descubrir esto, lo que hizo fue que encontró la teoría clásica de la administración o fundamentó esta teoría clásica de la administración que dice que básicamente toda organización y todo gerente lo que debe hacer es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Es decir, un buen gerente en una empresa debe tener estas actividades clave porque, por ejemplo, con estas actividades nosotros podemos ejecutar bien y mejorar cada vez más en la administración y la gestión de las empresas, ¿no? Aquí lo que descubrió Fayol es que el problema como tal de las organizaciones en ese momento no era tanto la gente o las personas ni los recursos, sino la falta de una organización y planificación, la falta de una organización que hacía que las personas o los gerentes tomaran decisiones muy apresuradas. Entonces, aquí lo que hizo Fayol fue darle más estructura y decir, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer una buena administración en tu empresa, lo primero que debes hacer es planear qué vas a hacer con la empresa, cuál va a ser tu enfoque, cuál va a ser tu visión, cuál va a ser tu misión. Debes organizar las actividades, entender los procesos, entender cómo es que se van a estructurar cada uno de los procesos para lograr ese objetivo que has planeado. Dirigir, que es básicamente utilizar el talento, los recursos, los colaboradores necesarios para lograr esa organización de trabajo. Coordinar, por supuesto, todo el trabajo, porque sabemos que la organización es, digamos que es un ente que tiene diferentes partes, y controlar. Porque precisamente él comenzó a notar que si no se controlaban los procesos, que si no se controlaban los recursos, que si no se controlaba, que si no se entendía cómo era que se estaba desarrollando la organización, entonces pues simplemente lo más probable es que la empresa fuera a la quiebra. Entonces, pues nosotros vemos que estos principios de la administración clásica pues siguen trascendiendo a lo largo de la historia y no es que alguna de estas teorías se contraponga a la otra, sino más bien que se complementan, ¿cierto? Luego, igual en el siglo de 20, pero específicamente en 1922, surgió la teoría de la administración de la burocracia. Y es que Max Weber, que fue el fundador de esta teoría, encontró un problema y es que las empresas estaban creciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenían formas de administrarse. Sin embargo, no existía un control en este crecimiento y muchas veces en las empresas sucedía y sucede que hay favoritismos en los ascensos, que existen decisiones arbitrarias, es decir, que existen decisiones respecto a contrataciones, despidos, ascensos laborales arbitrarias que no necesariamente benefician a la organización. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando una empresa familiar, cuando una empresa pequeña está creciendo, lo más normal es que la empresa pequeña crezca, familiar, crezca contratando al primo, al sobrino, al hermano, etcétera, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos acostumbrados a manejar una empresa pequeña, de cierta manera es diferente a manejar una empresa grande porque normalmente en empresas pequeñas existe una estructura informal. ¿Qué quiere decir una estructura informal? Que existe un conocimiento tácito en donde cada persona sabe su función, sabe lo que tiene que hacer y la realiza, pero no existe algo estructurado que diga cuáles son los procesos que se deben realizar en la organización para alcanzar los objetivos. Tampoco existe una comunicación formal y por lo mismo los ascensos, los descensos, los despidos son informales, ¿no? Y eso es un problema que incluso tenemos actualmente, ¿no? No sé cuántas empresas ustedes, por ejemplo, conocen actualmente que son empresas familiares y quieren comenzar a crecer y entonces comienzan a crecer de una manera desordenada precisamente porque no tienen esta estructura. Pues Max Weber, que era un sociólogo alemán, observó que realmente las empresas necesitaban procesos y estructuras claras y reglas muy establecidas para poder crecer organizadamente. ¿Cierto? Porque no es lo mismo lo que yo pueda controlar aquí en pequeño, en lo que yo estoy gestionando, que cuando yo quiero crecer a una escala mayor, que cuando yo quiero contratar a más personas, cuando yo quiero ampliar mi empresa. Entonces, lo que hizo Max Weber es que encontró que para poder evitar todo este desorden, las empresas debían tener jerarquías bien definidas, es decir, debían saber quién era encargado de qué, cuáles eran sus funciones, sus responsabilidades. Debía tener también reglas muy claras para los ascensos y los salarios, es decir, yo contrato a este tipo de perfil, estas son las funciones básicas y para ascender debe tener estas otras funciones o estas otras competencias y los salarios corresponden a ciertas características, es decir, según Weber, lo que debe hacer la organización es que esta estructura le da cierta tranquilidad y confianza al trabajador, pero también le da cierta estructura y confiabilidad a la empresa para saber qué hacer, en qué momento y que no se tomen decisiones arbitrarias, ¿no? Entonces, aquí básicamente esta teoría se enfocó mucho en la jerarquía y las normas muy estrictas para mejorar la eficiencia sin tomar decisiones arbitrarias. Y
precisamente encontró que la burocracia es el medio más eficiente para organizar grandes grupos de personas. A pesar de que actualmente nos parezca tedioso, pues la burocracia hace que no se tomen decisiones a la ligera y un ejemplo lo tenemos en los gobiernos actuales, ¿no? Que existen estructuras, procesos bien claros que a veces parecen tardados y poco optimizados, pero que muchas veces nos ayudan a organizar. Aquí lo que nosotros debemos entender es que la burocracia no necesariamente tiene que ser lenta, la burocracia debe establecerse para identificar los procesos clave en cada función y en el desarrollo de la organización, optimizando esos procesos, reduciendo las actividades o tareas innecesarias, pero sí debemos tener cierta estructura. ¿Por qué? Porque esto da confianza y también le da más reconocimiento a la organización. ¿Ok? Dice Hipernosis, Weber establece los funciogramas y organigramas, establece las bases para esto. Es decir, esto existe precisamente para entender cuál es mi papel, cuál es mi labor, cuál es sí, mi actividad dentro de la organización, ¿cierto? Yo tengo este papel con esta estructura muy clara y yo sé que si quiero ascender, entonces tengo que cumplir ciertos logros o hacer tener ciertas competencias para poder ascender. Y nuevamente, esto funciona si ustedes actualmente, por ejemplo, tienen una empresa familiar y quieren escalar. Weber, la teoría de la burocracia, es uno de los fundamentos que ustedes deben tener muy en cuenta, porque si nosotros no tenemos jerarquías claras o estructura clara, muy difícilmente vamos a poder escalar de manera organizada y puede que nos encontremos en pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a muchas empresas familiares que no pueden salir de ese límite de la microempresa porque al momento de querer expandirse, pues no tienen una estructura muy eficiente? Y bueno. Recordemos que todo esto viene en la década de 1900, cuando está más fuerte el tema de la industrialización, ya se están enfocando en muchas empresas en diferentes negocios. ¿Y qué pasó con la teoría de la administración o cómo fue evolucionando? Pues resulta que comenzaron a existir muchas empresas, sin embargo, existía un problema clave que tenían y siguen teniendo muchas empresas, y que es los altos niveles de rotación laboral. Es decir, personas entraban, se les capacitaba en su función, pero se iban. ¿Por qué? Porque los trabajadores estaban desmotivados en las fábricas, no tenían de cierta manera una motivación para trabajar más que el salario, y esto era por el paradigma que tenían y que todavía tienen muchos empresarios, que básicamente los empleados deben estar automotivados y que los empleados la motivación de los empleados pues es per se el trabajo, es decir, están motivados porque se les paga y eso es lo único que importa, ¿no? Sin embargo, Elton Mayo encontró que a pesar de que las fábricas aplicaban la administración científica para optimizar todos los recursos, para entender estos puntos débiles que podrían optimizar, este proceso de aplicar la administración científica hizo que las personas se sintieran como robots, en donde simplemente eran personas desechables, personas que debían cumplir una actividad muy específica, donde incluso muchas veces el clima laboral, la motivación, pues no era una parte esencial de la administración. Y lo que hacía es que, pues, si no se les trataba bien en una empresa, renunciaban y buscaban otro empleo. Y esto representaba un problema muy grande para las empresas y todavía, precisamente porque la persona o esta rotación de personal hace que los procesos se ralenticen, que exista un periodo de aprendizaje en donde probablemente los resultados no son muy óptimos y por lo tanto la productividad de las empresas se vea disminuida, ¿no? Entonces, lo que hizo Elton Mayo fue que Elton Mayo era psicólogo, ¿no? Y como psicólogo organizacional, hizo un experimento en una fábrica de Hawthorne en Estados Unidos en medio de la Gran Depresión. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaban en la Gran Depresión, en esta crisis de 1929-1930, en donde había desempleo, en donde las personas tenían crisis personales, familiares, y lo que hizo es que Elton Mayo utilizó esta fábrica en Hawthorne y cambió la iluminación del lugar. Lo único que hizo fue mejorar un poquito las condiciones de los trabajadores, únicamente mejorando la iluminación de ese lugar, de esa fábrica en específico, observó que la productividad aumentaba. ¿Por qué? Porque con un poquito mejor, con mejor iluminación, las personas se sentían más motivadas, más felices, podían hacer su trabajo, ¿no? Pero su descubrimiento en realidad fue que no era en verdad la luz lo que hacía trabajar mejor a los empleados, sino que el hecho de que alguien los estaba escuchando, de que alguien había visto su necesidad y había valorado esa necesidad y había respondido a esa necesidad. Entonces, ese fue el gran descubrimiento de este psicólogo, que fue el padre de la Escuela de las Relaciones Humanas, en donde básicamente lo que dice es que la productividad no depende únicamente de la eficiencia mecánica de los procesos y de los recursos, sino que también depende de la satisfacción y motivación de los empleados. Y eso lo vemos en todas las empresas que
están creciendo, cuando llegan a un punto de crecimiento en donde ya el talento, el equipo debe expandirse y debe mostrar ahora sí que su máximo valor para que la empresa crezca, pues un punto importante es tener personas motivadas, tener personas que quieran trabajar, tener personas que se sientan valorados, porque más que tener un trabajador más, vas a tener un aliado, un colega, ¿no? Y eso aplica para todas las empresas actuales. Porque, o sea, aquí estamos viendo que en realidad estos conceptos son de hace casi ya más de un siglo, sin embargo, siguen siendo aplicados en la actualidad, ¿no? Un ejemplo muy claro es el de Google. Google fomenta la motivación de los trabajadores. Por eso incluso la empresa de Google es reconocida por ser uno de los mejores lugares para trabajar, porque además no solamente se enfoca en produce, sino que da espacios para la creatividad, da espacios para el esparcimiento de los trabajadores, les da beneficios que no están contemplados probablemente en la ley. Y esto lo que hace es que el trabajador motivado sea más productivo y además se convierte en un atrayente para los trabajadores, porque recordemos que uno de los problemas actuales es encontrar equipo de trabajo. ¿Cierto? Y un equipo de trabajo que esté comprometido y un equipo de trabajo que quiera crecer y escalar la empresa con nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Elton Mayo descubrió con la importancia del bienestar de los empleados, entendemos que si nosotros tenemos una pequeña empresa, un emprendimiento y queremos crecer, debemos tener en cuenta a los trabajadores y no solamente como trabajadores, sino como personas que necesitan ser escuchados y que solamente con pequeñas mejoras, con pequeños cambios en el entorno, en el trato, en los beneficios, pues esto se puede lograr, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo estas teorías siguen siendo aplicables actualmente. Otra teoría dentro de la administración moderna surgió en la década de los 50. Recordemos que en la década de los 50 existió a partir del año 45, 50 hasta los 80 aproximadamente, existió una época de expansión en el capitalismo en donde muchas empresas crecieron, en donde muchas empresas comenzaron a contratar más personas, a crear más departamentos, ahora sí que a expandirse, ¿cierto? Sin embargo, resulta que había un problema que quizás las personas que administraban estas empresas no estaban tomando en cuenta. Y es que la gran expansión hacía que existieran todas estas grandes empresas con diferentes departamentos, pero que en realidad todos los departamentos o áreas estaban desconectados. No existía una comunicación efectiva, por ejemplo, entre finanzas no hablaba con producción, ventas no entendía nada de marketing o de comercio, que en ese entonces no existía como tal el concepto de marketing, pero no entendía nada de promoción, ¿no? Cada parte de la organización funcionaba como un ente diferente, en donde se encargaba de hacer su función, pero realmente no había conexión, no había comunicación con otros departamentos. Aquí es donde aparece un biólogo en Austria, en Viena específicamente, que se llamó Ludwig von Bertalanffy. Este biólogo lo que hizo fue que comenzó a comparar a las empresas con los organismos vivos y dijo que así como los organismos vivos, así como el cuerpo humano, en una empresa, cada parte de la empresa, ventas, finanzas, operaciones, producción, etcétera, está conectada. Por lo tanto, que si hay algo que afecte o falle, por ejemplo, en el área de ventas, esa falla va a afectar a toda la organización, ¿cierto? Hoy parece lógico decir, bueno, es que si ventas no está conectada con marketing, pues no hay congruencia, pues no van a ofrecer las cosas, no hay comunicación, pues existen problemas, ¿no? O si en operación o producción no se genera el producto o servicio que ventas está vendiendo, pues hay problemas. O si en almacén no se comunica con finanzas, hay problemas. Pero en ese entonces no era tan claro. ¿Por qué? Porque existía la división del trabajo en donde cada parte estaba especializada y no se tomaba mucho en cuenta la comunicación. Y lo que hizo Ludwig fue entender que la organización funciona como un sistema y a partir de eso nació la teoría de sistemas que obligó a las empresas a integrar sus procesos. Es decir, ya no creo procesos independientes, sino que debo integrar procesos en donde los mismos servicios estén integrados. Un ejemplo actual es Meta, que es Facebook Meta, que en realidad su proceso de creación es una empresa integral porque ofrece diferentes plataformas, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp. Sin embargo, estas plataformas y estas divisiones funcionan en un ecosistema que está interconectado. Por lo tanto, los desarrolladores de Facebook, con los desarrolladores de Instagram, con los desarrolladores de WhatsApp, con todas las demás áreas deben estar comunicados para poder integrar todas las plataformas y que al fin y al cabo funcione como un ecosistema. Entonces, nosotros debemos entender que si nosotros queremos crear una empresa que realmente se pueda escalar,
Nuestra empresa o nuestro pensamiento como empresarios, como administradores, es entender a la empresa como un sistema, como un organismo vivo, como algo en donde todo está interconectado y esto nos va a ayudar a identificar áreas de mejora, ¿cierto? Áreas de oportunidad. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna duda al respecto? Muy bien, todo bien. Entonces, vamos entendiendo cómo fue avanzando la teoría de la administración y que muchas veces estas teorías parecen obsoletas o parece como que algo que se les ocurrió para los investigadores o para los académicos, pero en realidad todos estos conceptos deben ser aplicados en la organización y por eso ustedes están en este seminario, porque si nosotros no entendemos cómo es que estas teorías pueden aportar a nuestra gestión, a nuestra dirección, entonces vamos a dejar por fuera muchos aspectos. Y aquí lo que vemos es que todo está interconectado, ¿no? No es como que una teoría rechaza a la otra, sino que más bien se van complementando para hacer lo que hoy es la administración. Dice Jonathan, súper bien, me parece curioso que diferentes disciplinas hayan aportado a la evolución de la administración, ingenieros, psicólogos, biólogos. Correcto. Es que a veces uno diría, ver algo desde una sola perspectiva es lo mejor. No, todo está interdisciplinario y vemos que en realidad todos podemos aportar muchísimo. Dice Miguel, esto debía ser parte de una inducción a la empresa, pues aporta a nuestra comprensión del rol en tu función. Correcto, porque muchas veces, incluso como trabajadores, no entendemos por qué la empresa está estructurada así, ¿no? ¿Por qué el organigrama está de esta manera? ¿Por qué mi labor es importante y por qué afecta a a las demás labores, a las demás actividades? Pero bueno, vamos en la década de 1950. Y aquí surge algo importante, y es que la misma escala del crecimiento, en donde la Segunda Guerra Mundial había terminado, en donde muchas economías europeas e incluso latinas estaban en crisis, se dieron cuenta que las empresas necesitaban reinventarse para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque estaban en una época de crecimiento, estaban en una época de expansión, pero muchas empresas en diversos países, pero la teoría habla principalmente de Estados Unidos, Europa, pues pasaba que crecían tan rápido que sus empleados no sabían exactamente qué se esperaba de ellos. ¿Les suena similar? Es decir, es tan grande la empresa que yo realmente, como trabajador, hago mi trabajo, pero no sé exactamente qué se espera de mí, hacia dónde va, cuál es mi dirección, ¿cierto? Entonces, el problema que pasó en esta década es que las empresas básicamente funcionaban sin una dirección clara, ¿cierto? No tenían metas concretas, los gerentes no sabían cómo medir el desempeño de sus trabajadores y creo que esto es un punto muy crucial porque este problema que se descubrió en 1950 sigue itinerante en muchas empresas, pero ¿es por qué? Porque los directivos no son conscientes y no saben aplicar estos conocimientos, ¿cierto? Pues con este problema de que las empresas crecen sin metas concretas, de que los directivos o los gerentes no saben cómo medir el desempeño de sus trabajadores, no saben cómo asignarles labores, no saben cómo delegar y cómo hacer el seguimiento de ese desempeño, fue que Peter Drucker, que fue un consultor que fue contratado, es un consultor austriaco, él fue contratado para una y varias empresas, en donde empezó Peter Drucker, como consultor experto, empezó a asesorar a todas estas empresas y a estudiar qué hacía exitosa a las mejores organizaciones. Y empezó a preguntarse, bueno, hay organizaciones que tienen mucho éxito y otras organizaciones que no tienen tanto éxito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que diferencia a las organizaciones que sí pueden tener éxito en ventas, en crecimiento, etcétera, y a las empresas que no? Y su pregunta clave fue, ¿cómo pueden estas empresas alinear los esfuerzos de cada uno de los empleados con los objetivos generales de la compañía? Entonces, básicamente, lo que hizo Peter Drucker y específicamente lo hizo en la empresa General Motors, que era una de las empresas más grandes del mundo y que por lo tanto tenía una administración muy difícil y muy compleja porque existían miles de empleados que trabajaban en diferentes plantas, que trabajaban en diferentes áreas, pero que no sabían exactamente cómo ese trabajo contribuía al éxito de la empresa. Entonces, ahí Peter Drucker, en este análisis que hizo de la empresa General Motors y que después lo expone, es que encontró que cada empresa tiene múltiples departamentos, pero dentro de esta empresa con estos departamentos, cada departamento tiene sus propias prioridades. Es decir, el departamento de finanzas tenía sus prioridades, el departamento de venta tenía sus prioridades, pero realmente estas prioridades no estaban alineadas con un objetivo común, no existía esta planificación estratégica, no existía este objetivo común dentro de la organización, sino que los gerentes tomaban decisiones sin datos claros sobre cómo
el rendimiento de su equipo afectaba al objetivo común de la organización. Entonces, tras meses de análisis y al haber encontrado esto, descubrió que el problema de las grandes empresas como General Motors no era tanto la falta de talento, sino la falta de dirección estratégica. Y aquí es donde surge la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque si no existe una planificación estratégica, si no se sabe cuál es la meta de la empresa de este año, de aquí a 5 años, para qué existe la empresa, cómo es que cada parte de la empresa contribuye a ese logro, básicamente lo que pasa es que comienzan a desalinearse y a quebrar muchas empresas y a no tener éxito, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que propone su teoría de administración por objetivos es que la empresa debe establecerse objetivos claros para cada general y objetivos claros para cada nivel de la empresa, pero que además esos objetivos debían medirse, porque lo que no se mide no se puede mejorar, ¿cierto? Entonces, Drucker lo que hizo fue proponer un modelo de administración por objetivos. Es decir, mi administración por objetivos implica que yo debo establecer metas específicas, medibles y alineadas con la estrategia general de la organización. Cada trabajador, según esta teoría, debe saber exactamente cómo su trabajo contribuye al éxito de la empresa. Y es que eso existe y es un problema muy claro que tenemos en las organizaciones, que es que muchas veces los directivos nos centramos en nosotros como directivos, entender la planeación, entender los objetivos, entender hacia dónde vamos, pero muchas veces no comunicamos esos objetivos y no comunicamos la importancia de las personas en eso, ¿no? Entonces, cada trabajador debe entender cuál es su papel, su rol en ese cumplimiento del objetivo general y cuáles son los objetivos específicos que lo van a ayudar a llegar ahí. Esa es la labor del director, del gerente, ¿cierto? Y debe medir el resultado, perdón, el desempeño con base en resultados. Es decir, yo debo establecer indicadores para poder saber si se está cumpliendo el objetivo o no se está cumpliendo, porque de lo contrario no tendría caso establecer objetivos. Un ejemplo claro de una empresa que hace esto es Google. Y hay varias empresas. De hecho, la mayoría de empresas que actualmente tienen éxito, como Airbnb, Uber, etcétera, utilizan esta metodología o se basan en esta teoría, pero Google adoptó un sistema que es conocido como OKR por sus siglas en inglés, que es Objectives and Key Results, que es yo lo que voy a hacer es administrar mi empresa basado en objetivos, indicadores y resultados. ¿Sí? Es decir, debo tener un propósito, debo establecer objetivos y medir el resultado. Entonces, actualmente pues muchas empresas utilizan esto como Microsoft, Tesla, Netflix. Y aquí esta es la estructura de los OKR, que básicamente nos dice cuál es el propósito de la organización, es decir, la meta final de la empresa. Cuáles son los objetivos específicos de cada departamento, de cada área y de cada función. ¿Qué es lo que debemos cumplir? ¿Cuáles son los resultados clave que esperamos? Es decir, cómo debemos ir avanzando y al final, qué iniciativas debemos tomar con base en esos resultados. Esta metodología, ha dicho el gerente de Google, que ha permitido que Google exponga, o más bien que multiplique sus resultados hasta 10 veces. ¿Por qué? Porque si cada trabajador sabe cuáles son los objetivos, cuáles son las bases que tiene para poder desarrollarse, entonces va a saber qué hacer, cómo hacerlo, y los gerentes van a tener estadísticas, indicadores clave para definir si alguien está cumpliendo su labor o no lo está cumpliendo. ¿Ok? Y esto lo vemos actualmente, es decir, comenzamos a entender la importancia de los indicadores y de los objetivos. Muy bien. Dice Anel, se podría decir que en una empresa se pueden utilizar varias teorías de la administración moderna. Por supuesto. Y aquí es donde entra la teoría contingencial. ¿Qué pasa? Lo que pasaba es que antes las empresas trataban de aplicar un solo modelo de administración para todos los equipos, para todas sus áreas, para todas sus actividades, y se dieron cuenta que esto no siempre funcionaba. O sea, muchas veces lo que servía para una empresa que fabricaba autos no era realmente útil para una empresa que se encargaba de tecnología, una startup de tecnología o una empresa de manufactura de otro tipo, ¿no? Lo que descubrió John Woodard es que no existe una única forma de administrar una empresa. Es decir, yo no debo utilizar una única manera de administrar mi empresa, sino que la mejor estrategia de administrar mi empresa va a depender del contexto, de la industria y del entorno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el contexto, la industria y el entorno afecta al desempeño, afecta a cómo está compuesta la organización, afecta a cómo se comportan las personas. Por lo tanto, las empresas deben adaptar su administración según su mercado y la realidad de ese mercado. Entonces, un ejemplo clarísimo es Uber, ¿no? Y todas las plataformas, todo este tipo de plataformas que son colaborativas y que además están en diferentes países.
¿Qué pasa? Por ejemplo, Uber adapta su estrategia de marketing, de finanzas, o sea, su estrategia general de acuerdo con el mercado y las regulaciones de cada país. Entonces, si nosotros entendemos que no existe una única forma de administrar, vamos a tomar lo mejor de todas estas teorías y entender qué es lo que funciona más en este momento de la empresa. Porque también eso es importante, y quiero que ustedes se vayan con esto, con este análisis de la evolución, es que cuando nosotros empezamos a administrar una empresa, lo administramos con base en los conocimientos previos que tengamos, en la experiencia, pero también en la situación actual de la empresa, en los recursos que tenga disponibles, ¿cierto? Entonces, si actualmente mi empresa es una empresa pequeña, con 5 o 10 empleados o menos, o vamos a decir una microempresa, las problemáticas, las situaciones, las necesidades son diferentes a si mi empresa es una empresa con más empleados o con mayor alcance, ¿cierto? Entonces, la estrategia, la dirección, la administración va a cambiar de acuerdo con el contexto, con la situación. Después de que pasa esta década de los 50, 60, en donde existe un gran crecimiento, una gran expansión, comienza a surgir la teoría del comportamiento organizacional. Y es que cuando surge la teoría de las relaciones humanas, se dieron cuenta que uno de los recursos más importantes pues, son las personas. Pero además, las personas no solo como recursos, sino como directivos, y comenzaron a entender que las empresas, que el comportamiento, que las decisiones de la empresa están influenciadas por la información y la percepción humana. Por lo tanto, si las empresas toman decisiones con base en la percepción humana, están muy expuestas a que puedan cometer errores, a que puedan tomar decisiones de cierta manera aisladas, a que puedan tomar decisiones sin una dirección estratégica. Y por eso también esta teoría habla de la racionalidad limitada, que es básicamente que las empresas tienden a ser gestionadas por directivos que no tienen acceso a toda la información, por lo tanto deben comenzar a tomar decisiones no solamente con base en sus factores psicológicos y su experiencia, sino también en otros factores como la mejor evidencia disponible, ¿no? Y entonces aquí vemos que en Netflix es un ejemplo de esto en donde las decisiones de los directivos no solamente están influenciadas por la información, sino también por la percepción humana y por lo tanto se enfoca en que los directivos tomen decisiones con base en los datos. Esto es un preámbulo para otra teoría, que es la teoría del análisis de datos, pero básicamente lo que nos dice es eso, o sea, debido a que las decisiones de los directivos normalmente están afectadas por la percepción humana, no nos podemos influenciar únicamente por la percepción humana, sino que debemos tomar en cuenta otros datos y otros factores para tomar decisiones y gestionar la organización. ¿Ok? Y luego viene esta fase de la evolución de la administración moderna, que se enfoca en los modelos ágiles y el Lean Management, que precisamente yo ya les he hablado un poco de esto en otras sesiones que hablamos del cambio de los paradigmas, y es que cuando sucede toda esta transformación de la globalización, de la expansión del comercio, de la expansión incluso del servicio que las empresas podrían prestar, comienza a posicionarse ya la mentalidad de maximizar la eficiencia y los flujos de información y reducir los costos de transacción, que esto implicaba, por lo tanto, eliminar desperdicios, eliminar, digamos que todo lo que no estuviera adaptado a las necesidades actuales de la empresa y del mercado. Entonces, este enfoque de la administración moderna va más allá de algo estático y quiere enfocar o quiere resaltar la flexibilidad, que es la mejora continua, que es los modelos ágiles, es decir, modelos flexibles que puedan cambiar con rapidez y que puedan mejorar continuamente. ¿Por qué? Porque en la era digital, lo más importante no es la planificación rígida, no es establecer un objetivo y en ese objetivo me voy a quedar y un plan y en ese plan me voy a quedar, sino que yo pueda tener una capacidad de adaptación. Entonces, yo debo ser capaz de adaptarme constantemente al mercado, que actualmente está cambiando muy rápido, y eliminar los desperdicios de tiempo y de recursos en estos procesos y en estas dinámicas de adaptación a estos contextos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, actualmente vemos a empresas como Spotify que utilizan las metodologías ágiles para innovar rápidamente. Y la metodología ágil implica no solamente entender qué está pasando, cómo es que funciona la empresa, sino que también tener programas de innovación, creación y adaptación que sean flexibles, ¿no? Que sean de adaptación rápida. Finalmente, pasamos a la administración digital y basada en datos, que es la administración del siglo XXI. Y es que todas las empresas, digitales o no digitales, deben entender
que actualmente que se le llamó desde la década de los 2000 la era del conocimiento, en donde existen múltiples maneras de recabar datos, de recabar información, de hacer estudios de mercado, de hacer investigación, de analizar estos datos que ya existen, no es opción dirigir únicamente teniendo en cuenta la intuición. Es decir, nosotros no debemos dirigir únicamente con nuestra experiencia, o es que yo creo, yo pienso, yo siento que puede ser por acá, sino que debemos enfocarnos en utilizar los datos. ¿Y qué mejor que utilizar la tecnología para gestionar estos datos y tomar decisiones basadas en estos datos? Actualmente existen empresas como Airbnb, Google, Microsoft. Ahora sí que las grandes empresas son empresas data driven. ¿Qué quiere decir empresas data driven? Que son empresas que básicamente toman decisiones basando todas sus decisiones enfocadas en datos. Y veíamos que con Drucker estaba la administración por objetivos, en donde los indicadores son una parte importante para medir los resultados. Y actualmente con la tecnología tenemos precisamente este enfoque de entender estos datos, de asimilarlos y procesarlos de una manera más rápida gracias al avance tecnológico, gracias también al avance de la información y gracias también al avance que nosotros como humanidad tenemos de entender cómo es que están funcionando las empresas. Entonces, aquí en pantalla ustedes están viendo un resumen rapidísimo de esta línea de tiempo que vimos en esta sesión, en donde vemos cómo ha evolucionado la administración moderna para hoy estar en la administración digital basada en los datos. Y si se dan cuenta, aquí lo que vimos es que básicamente son teorías que surgieron hace mucho tiempo, pero que todavía siguen funcionando. Lo que nos dice es que las reglas de la administración no han cambiado, pero las herramientas y la velocidad de ejecución sí. Y aquí voy a desmitificar lo que muchas personas piensan, es que no, es que los negocios digitales son súper diferentes a los negocios tradicionales. No necesariamente. Lo diferente son las tecnologías, los medios y los procesos y la ejecución. Más bien, lo que sigue siendo, y por eso es importante, los fundamentos, las reglas no han cambiado. Seguimos adaptando, seguimos encontrándonos en esta evolución, pero todos estos conceptos, todas estas teorías, los podemos adaptar a situaciones y a empresas actuales. Si tú tienes ahorita una empresa, adaptar estas teorías a tu gestión y dirección de esta empresa. Y bueno, básicamente las características de la administración en la era digital están basadas en estos conceptos. Primero, en la toma de decisiones basada en datos. No es una opción, es algo que ustedes como administradores, como directivos, deben aprender a hacer, o si no saben hacer ustedes, contratar a personas que lo hagan para tomar decisiones basadas en datos, medir lo que se pueda medir, establecer objetivos y establecer acciones específicas para poder cumplir con las metas que ustedes establezcan. Algo que también se caracteriza es la agilidad y la flexibilidad en la gestión. ¿Por qué? Porque todo está evolucionando tan rápido que no podemos quedarnos como antes, era como ya descubrí mi modelo de negocio y mi estrategia de administración y así se va a quedar, sino que por el contrario, yo debo tener la capacidad de tomar decisiones ágiles y flexibles que se adapten al contexto y las necesidades. Y otra característica, por supuesto, es el trabajo remoto y la colaboración digital. Ya eso es algo, digamos que no era tan viable o tan fácil hacerlo en el pasado. Y actualmente ya incluso la experiencia de los trabajadores, ya muchas personas están buscando el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque se organiza mejor la vida así, porque se utilizan sus herramientas, sus tiempos a su manera. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta que la era digital no elimina la gestión pero sí la hace más rápida y dinámica. Nosotros no es como que la administración se pierda, sino que vamos a utilizar la tecnología, las herramientas que existe para que nuestro modelo de negocio se adapte, que nuestros principios tradicionales nosotros los comprendamos y los apliquemos y los transformemos en este entorno digital. eh, y realmente la gestión es más valiosa que nunca porque nos ayuda a utilizar todo este conocimiento que actualmente tenemos para poder adaptarlo a la administración actual, ¿ok? Entonces, ya para entender un poco y ya casi para terminar, ¿cuáles son las funciones básicas de la administración en un negocio digital? Siguiendo los fundamentos, tenemos estas cuatro funciones básicas. Planeación, que es definir los objetivos. Yo debo definir, si yo tengo mi negocio digital, debo definir cuáles son los objetivos estratégicos que tengo como empresa y que tengo también como departamento, como equipo, precisamente siguiendo al broker, ¿no? Vamos a establecer una gestión basada en objetivos. Debo planear cómo cumplir esos objetivos, cuáles son las actividades, cuáles son las métricas, cuáles son los tiempos que se deben cumplir. Debo organizar, debo entender quién me puede apoyar. No se trata de cómo lo voy a hacer, sino quién me puede apoyar, ¿cierto? Entonces, yo debo entender en mi empresa, si yo ya tengo mi objetivo, cómo puedo estructurar mi empresa para asignar los roles y las responsabilidades necesarias para poder crecer y poder
o por lo menos estar estable de cierta forma en un mercado que está en constante cambio. Yo debo tener la capacidad de dirigir, de liderar equipos y gestionar talentos, porque solos no vamos a poder. Y aquí es algo que yo quiero enfatizar mucho, porque principalmente en un negocio digital suele pasar mucho que yo me enfoco en crecer yo sola. Entonces, yo soy la que vendo las boletas, yo soy la que escribo, yo soy la que mando mensajes, yo soy la que hago todo el diseño, yo soy la, o sea, yo soy la que hago todo. Y al final, lo que va a pasar en un punto es que yo puedo crecer hasta cierto momento, pero a costa de mi tiempo, a costa de mi calidad de vida, a costa de otros factores que no me van a dejar tener de cierta manera un equilibrio. Y si yo quiero crecer, si yo quiero de verdad dejar de ser, porque cuando nosotros tenemos un emprendimiento digital en donde solo somos los que hacemos todo, no es una empresa, es un autoempleo. ¿Cierto? O sea, yo misma estoy estableciendo mis funciones, mis responsabilidades, mi trabajo. Ya no me estoy empleando en una empresa, sino que me estoy autoempleando. Ahora, la dirección me ayuda a que ya no sea un autoempleo, sino que se convierta en un emprendimiento, en una empresa posteriormente. ¿Por qué? Porque me ayuda a delegar y a dividir el trabajo, pero eso solo se hace a través del liderazgo de equipos, de gestionar el talento. Y por supuesto, el control, medir resultados y ajustar errores. ¿Cómo hacemos un control? Pues con una planificación que me diga muy bien cuáles son los indicadores, tomando decisiones data-driven que decíamos. ¿Para qué? Para tomar decisiones, establecer acciones específicas con base en esos resultados. Entonces, en la era digital, un negocio digital exitoso no es el que más tecnología tiene, no es el que más aplicaciones tiene, no es el que tiene más suscripciones en plataformas, sino el que mejor gestiona esta tecnología, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales tecnologías que han impactado la administración empresarial? El Big Data y la analítica predictiva, que es el análisis predictivo, el análisis de datos, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la automatización, que actualmente ya lo podemos aplicar, el blockchain y la seguridad de los datos. Debemos tener en cuenta que la ciberseguridad actualmente es un tema relevante para las empresas, por lo cual debemos implementar todas las actividades y, por supuesto, el trabajo remoto y las herramientas de colaboración que me van a permitir a mí delegar de una manera estructurada y más fácil en mi trabajo. Y ya para finalizar, les quiero dejarlos con esta reflexión, y es que las empresas del futuro serán aquellas que utilicen la tecnología para potenciar el talento humano, no para reemplazarlo.